días. Bueno, gracias al doctor Alejandro Barceló por la invitación. La verdad que sorprendido por poder estar acá. La verdad que no es sencillo para nosotros, por ahí los psicoanalistas, encontrarnos discutiendo con otros este tipo de cuestiones. La verdad que agradezco mucho la invitación. La verdad que pensando un poquitito también en la invitación y demás, traje algunas cuestiones que venimos trabajando en el centro en el que participo y en el que formo parte del equipo directivo, que tienen que ver básicamente con la salud mental en pediatría, en niños. En este momento en el campo de la salud mental hay grandes discusiones respecto del diagnóstico, y esta es la cuestión central que traje. La verdad es que no hay ninguna conclusión, son solamente acercamientos a la problemática. Estamos trabajando en el centro con algunas líneas de investigación y esto es un poquitito lo que traje para compartir. Bueno, en rigor de utilizar el tiempo, voy a comenzar. ¿Por qué elegir entonces el diagnóstico en salud mental? Lo elegí, digamos, debido a que hoy es sin duda uno de los conceptos más problemáticos, sobre todo en población infantil, como les decía. Es además un articulador interdisciplinario. Quiero decir, el diagnóstico de un niño funciona como articulador de disciplinas que se encargan del trabajo clínico con el paciente y su familia. Evidentemente, y sobre todo en los llamados, digamos, diagnósticos de la discapacidad, se precipita un andamiaje extenso y pesado en el que deberán desfilar las familias, ¿sí?, una vez que obtienen un certificado de discapacidad. Les cuento que esta es una problemática de los últimos años muy fuerte en el campo de las instituciones, ¿sí? Y sobre todo en las instituciones que reciben pacientes con discapacidad, como es la institución en la que trabajo. Como saben, existe una larga tensión entre lo que llamamos el caso y lo que podemos llamar la clasificación, es decir, entre lo incalculable de cada sujeto y eso que cuantifica sus características. Una de las principales conflictivas actuales se vuelve a dar en este mismo marco. Para el trabajo breve que me propuse traerles, pensé en una entidad paradigmática en este sentido, que es el autismo. En nuestra institución atendemos una población altísima de pacientes con este diagnóstico. ¿Por qué es paradigmática? Y acá es donde empezamos a pensar institucionalmente y en cada uno de los equipos de consultorios externos. Traje algunos números, solamente de referencia, para que tengamos en cuenta por qué esta patología. En 1989, la psicoanalista francesa Tastin calcula para este síndrome, en esa ocasión considerado raro, una incidencia de 4 niños cada 10.000. En el año 2006, John Preston y en una investigación con algunos colaboradores realizan un estudio y verifican una incidencia de 10 niños cada 10.000. Lo que en ese punto ya había sido denominado el autismo, formalizado por Kanner, como trastorno generalizado del desarrollo, o sea, a la altura de lo que sería el manual diagnóstico del DSM-4, ¿sí? Eso es 2006. En 2012, según un informe difundido por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, principal entidad de monitoreo en Estados Unidos, 1 de cada 88 niños es diagnosticado con autismo. Desde 2006, con 10 niños cada 10.000, a 1 cada 88. En la última estadística en la que pude acceder en estos días, pensando un poquitito en traerles la información, que está tomada en Estados Unidos, en el 2014, no hay estadística en el país, ¿sí? Las estadísticas en general son estadísticas tomadas de medios y de papers extranjeros. La última estadística, como les decía, en 2014 pasa de un niño diagnosticado con autismo cada 68. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de la característica exponencial que tiene este diagnóstico. La pregunta es: ¿por qué hay más autistas? Esta es la pregunta que surge cada año. Al comienzo de las admisiones en la institución, nos encontramos que las familias se acercan con niños a partir de los 2 años y medio, con este diagnóstico.
nos cambió en los últimos 7 años, nos cambió exponencialmente la población que atendemos, ¿sí? Atendíamos otro tipo de patologías y hoy nos encontramos la patología central es el autismo. La pregunta entonces es ¿por qué hay más autistas? Las problemáticas en la enunciación del diagnóstico es de importancia y claro está, no lo explica todo. Más allá está también la época, ¿no? Las reconfiguraciones familiares, la reconfiguración del trabajo, los nuevos mercados y el movimiento que ha tenido como saldo niños solitarios, escasos hermanos, familias pequeñas, niños requeridos con una exigencia nunca vista en la historia. Los factores ambientales en estos modos de funcionamiento, como lo es el autismo, sostienen gran importancia en cada nuevo estudio sobre la problemática. Cabe la pregunta ingenua entonces, ¿de dónde viene esta mutación de la especie humana que hace que las cifras se multipliquen por 30? El paradigma del manual diagnóstico, que es donde además podemos empezar a tener estadística, los manuales diagnósticos del DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana, es quien en definitiva puede empezar a relevar números a partir de los diagnósticos. El DSM, como decía, ha surcado la salud mental abriendo referencias cruzadas a su paso. En ese marco, el recorrido que hizo el cuadro de autismo a lo largo de la historia, desde Kanner, que lo formalizó, como les decía, ha sido también de algún modo paradigmático, puesto que las variantes que han sido incluidas en los últimos tiempos, sin duda, han colaborado en aquello que hoy se llama la epidemia del autismo. En este momento hay 3 epidemias, 2, si queremos, respecto de los diagnósticos de autismo, de la época, los diagnósticos actuales. El autismo, el trastorno de déficit de atención y los trastornos bipolares. Franz Allen, es interesante estas discusiones que se dan en este momento. Franz Allen es el responsable del DSM-4, ¿sí? Es un médico responsable de la coordinación de los equipos. Es hoy acérrimo crítico del DSM-5. Denuncia un sobrediagnóstico en este campo y propone tomar medidas en pos de un control estadístico. Su propuesta para bajar el nivel de aumento del diagnóstico de autismo, según pude leer, es sacar el Asperger de la categoría, el síndrome de Asperger, que está dentro de la categoría del cuadro de autismo. Es decir, que con criterios de inclusión más exigentes se reduce el número de cuadros que se incluirían en esa categoría. Deja claro entonces las dificultades intrínsecas de un diagnóstico y sus seriaciones. Es decir, la reducción de las grandes categorías a ítems sencillos produce por sí un proceso inflacionario en los diagnósticos de autismo o TGD. TGD es trastorno generalizado del desarrollo. En este sentido, y hasta el nuevo DSM, el 5, el llamado TGD no especificado era el cuadro de mayor diagnóstico, ¿sí? Previo al último manual. El diagnóstico entonces de TGD no especificado era el cuadro de mayor diagnóstico. He encontrado algunas referencias médicas al respecto que lo ubican definiéndolo como alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción social, de las habilidades de la comunicación verbal y no verbal. Sus ítems deben no corresponder con un trastorno específico del desarrollo o esquizofrenia o trastorno de la personalidad. Por lo que concluyen que es un diagnóstico de exclusión. O sea, el diagnóstico con mayor población es un diagnóstico de exclusión y no un patrón diagnóstico específico. Aquí entonces volvemos a encontrarnos con una dificultad que interpela la epidemiología. Esto es, el diagnóstico más utilizado es entonces de exclusión y no un patrón por sí mismo. Por lo tanto, entonces los niveles de medición y estadística se ven influenciados en este modo inflacionario. Esta cuestión de los manuales puede ser muy extensa. La verdad que es interesante continuar con el camino y con el devenir de estos diagnósticos y de los manuales, pero puede ser muy extenso y no quiero aburrirlos. Quiero ver entonces otra arista a esta problemática, que es el diagnóstico en la época actual. ¿Sí? El diagnóstico que vivimos todos los días en las instituciones y en los lugares de atención. Sabemos que de la mano de los manuales, entonces, de diagnóstico viene la debida legislación,
Con ella, sistemas de salud y cobertura de las prácticas clínicas. En este último tiempo de intentos de corrección respecto de la deriva que tomó el diagnóstico de autismo, particularmente en el DSM-5, con la nueva nomenclación de TEA, que es trastorno del espectro autista, este es el nuevo nombre, comienzan a tallar discusiones que ponen en juego la inclusión y cobertura de los pacientes antaño diagnosticados como autistas. Algunos de estos pacientes y sus familias, debido al movimiento creado por el TEA, que cobra autonomía del resto de los cuadros del manual, se han sentido incomodados y con temor a la quita de sus coberturas, puesto que sus niños no encajarían en las nuevas categorías. O sea, niños diagnosticados con TGD, ¿sí?, no entrarían en las nuevas categorías del DSM, con lo cual existe ahí una tensión respecto de la cobertura de salud, ¿sí? Hace algunos días encontré comentarios de la doctora Catherine Lord, directora del Centro de Autismo y Desarrollo del Cerebro del Hospital Presbiterano de Nueva York, participante de una investigación desprendida de las preocupaciones de las asociaciones de padres. Una de las conclusiones extraídas de sus trabajos dice: la nueva definición del autismo en el DSM-5 no excluiría a la mayoría de los niños ya diagnosticados. En otro pasaje de sus informes dice: sé que los padres se preocupan, pero no creo que haya alguna razón para temer que los niños que necesitan ser diagnosticados con trastorno de espectro autista y que necesiten cobertura de los servicios médicos no sean incluidos en el nuevo criterio del diagnóstico del DSM-5. Entonces aquí radica en ese necesitan que ubica la doctora Lord, la tensión que les propongo pensar. Si un niño necesita ser diagnosticado como autista, si las familias comienzan a esperanzarse y a preocuparse por entrar en esa categoría y no caerse de ella, ¿cómo podemos formalizar entonces la estadística y la epidemiología? En el país tenemos un derrotero interesante. El primer avance se da por intermedio de una ley de la provincia de Buenos Aires, la ley 14.191, y es interesante dado que en el marco de las preocupaciones de los padres de niños autistas, en el artículo 4 indica: la presente ley garantiza a las personas que padecen TGD su inclusión dentro de las prestaciones de obras sociales, seguros de salud, planes de medicina prepaga y toda otra institución obligada a prestar asistencia médica y o farmacológica. La cobertura comprenderá también lo concerniente a medicamentos, transporte, acompañamiento y demás terapias validadas y o de consenso internacional. Luego, existe un proyecto de ley, que es el número 3397/10, que surge gracias al esfuerzo de familias nucleadas en APADEA. APADEA es la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Este proyecto insta a una mayor ampliación de la cobertura del espectro. Finalmente, en enero de 2015, se instruye la ley 13.328 de protección integral, este es el nombre de la ley, protección integral de personas con trastorno del espectro autista y o trastorno general del desarrollo. Ley con la que muchas familias hoy no se encuentran satisfechas debido a un artículo que tiene que ver con la detección temprana. ¿Sí? La discusión se centra ahí entre un término que se utiliza en la ley, que es diagnóstico oportuno, y las familias querían ubicar ahí detección temprana. ¿Sí? Eso ubica diferencias respecto de el tiempo de la intervención. Tengamos en cuenta que las coberturas siempre están a la letra de la ley, ¿sí? O sea, en las familias ubican el lenguaje en ese punto, digamos, no es algo que haya que pasar por alto, ¿sí? Como se verá, esta tensión no es menor, dado que se juega la cobertura médica y la apoyatura de andamiajes de servicio de salud y ayuda económica en algunos casos. La tensión ocurre entre ser diagnosticado, ergo tener cobertura, versus caer por fuera del sistema de la cobertura ante la posibilidad de dudas en los diagnósticos. Dudas o esperas en los diagnósticos. Ejemplos como niños que se repliegan momentáneamente ante situaciones traumáticas, momentos de angustia que difieren claramente de un diagnóstico psicopatológico, en definitiva dudas que tienen que ver con la temporalidad de la infancia. Los niños que no son rápidamente diagnosticados, y ahí es donde nosotros quedamos un poco empujados, no tienen la cobertura para poder hacer el discernimiento, ¿sí?, de su diagnóstico.
El correlato que podemos imaginar es un inevitable sobrediagnóstico, tanto como la aceleración de los diagnósticos, en tiempos. Variaciones inflacionarias en una categoría, en este momento como el TEA, de una rapidez inespecífica. Un modelo que deja de ser de atención y detección temprana para pasar a ser de urgencia y vértigo. Situaciones que las familias pueden tramitar mal, atravesando serias dificultades en sus tramas relacionales internas y en las consecuencias consabidas para sus hijos. Sabemos que un niño que es portador de patología, o sea que rápidamente es diagnosticado con la significación que eso implica, si es así considerado, se desarrollará inevitablemente hacia la enfermedad. El título de mi aporte también incluía la cuestión ética. ¿Sí? Por eso dije que son algunas líneas de trabajo que tenemos y para terminar voy a ubicar algunas cuestiones que tienen que ver un poco con nuestro lugar, ¿sí? Que tiene que ver con trabajar con lo que hay, digamos, ¿no? Con las familias, con los casos, con las leyes, con los manuales. La cuestión de la ética, como decíamos, se trabajará hoy a lo largo de la jornada y creo que en el sentido de lo que constituye mi trabajo, lo que les contaba hasta acá, el lado ético funciona como un posicionamiento, ¿sí? Es decir, cómo intervenir en el trabajo con los niños y con las familias. Los instrumentos con los que contamos en salud mental no son muchos hoy en día, no podría hacer aquí un análisis cabal de esto, pero la legislación de cobertura es un tanto vetusta y claramente dispersa. Respecto de los certificados de discapacidad, con escasísima flexibilidad en las necesidades de la casuística y huecos de coberturas importantes en niños que requieren acompañamientos, incluso en desarrollos escolares mínimos, como jardines de infantes. Pensemos que los sistemas de salud todavía no han dado respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales en todo el mundo. La divergencia entre necesidad de tratamiento y su prestación es grande. Según unos datos que tomé de la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos bajos y medios, entre el 76 y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento aún. En los países de ingresos elevados, entre un 35 y un 50% de las personas no reciben tratamiento para sus padecimientos psíquicos. Para terminar, con esto deberemos proponernos un posicionamiento creativo, atento e informado y no caer en un diagnóstico obsoleto que haga caer una cerrazón en torno del paciente. Deberemos trabajar con el apoyo en el apoyo de las leyes. En el Centro Claudina nosotros trabajamos en leyes de síndrome de Down, en leyes de autismo y venimos trabajando acompañando asociaciones de padres de diversas maneras, con intercambios con legisladores que tienen que ver con nuestra opinión de lo que sucede, como les decía antes, todos los días dentro de nuestra institución. Entonces, decía, deberemos trabajar en el apoyo de leyes que permitan coberturas más amplias en sistemas de salud que entiendan a la niñez como un proceso que se da en el tiempo, que permita entonces la prudencia diagnóstica, más allá del vértigo de un diagnóstico para cobertura de salud. La posibilidad de que esa salud sea al alcance de la atención y la detección temprana sin el requerimiento de un diagnóstico vertiginoso que permite significaciones y profecías autocumplidas. Decía, en definitiva, recuperar el valor diagnóstico, un tiempo de discernimiento y no de caída del pensamiento. Bueno, les agradezco la atención. Nuevamente me parece una situación excelente la de poder compartir con ustedes esta jornada, escuchar y traer algunos acercamientos de lo que venimos trabajando a nivel institucional. Muchas gracias.